Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Ayer recibimos un comunicado que daba cuenta de la renuncia de Guillermo Hilari a la presidencia de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de nuestra ciudad. Segunda renuncia en este caso, que la diferencia y la noticia, lo marcábamos ayer, es que fue aceptada. Recordemos que Guillermo ya había renunciado antes y no había sido aceptada esa decisión, se había considerado una especie de licencia. Vamos a hablar y agradecemos la atención de Guillermo Hilari, que ya está en línea. Guillermo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Guillermo, bueno, ayer finalmente la comisión aceptó tu renuncia a la presidencia de la Cámara de Comercio. En este caso se habla de cuestiones personales. Digo, ¿qué cambió de la primera renuncia a la de ayer que finalmente fue aceptada? No, nada, puntualmente, bueno, la verdad que en mi cabeza ya se había ido yo en noviembre del año pasado, tenía como meta dejar la Cámara de Comercio y realmente, bueno, no fue, o sea, la circunstancia, la pandemia, todo lo que venía sucediendo no me lo permitió hacer. Había que hacer la asamblea, obviamente, y se fue postergando y me fue un poquitito llevando puesto el tiempo, pero bueno, en la segunda ola de la pandemia, que fue muy dura, muy difícil dentro de la Cámara de Comercio, vos tenés es un periodo, un ciclo, ¿no? Creo que cuando sentí que las cosas ya no las podés transformar y no podés trabajar y no podés desarrollar, creo que sentís por dentro, te digo lo que sentía interiormente, ¿no? Que tenés que hacer un paso al costado. La primera renuncia fue de mi cabeza, o sea, de mi interior. La primera renuncia yo renuncié para irme, simplemente en una charla con comisión directiva se decidió que, bueno, que lo mejor era tomar una licencia y ver, pero con el tiempo, viste, va pasando y yo ya me sentía despegado de la Cámara de Comercio, no tenía esa impronta que tenía, que sentía, y sentía que era el momento. Obviamente estoy atravesando momentos personales, pero creo que era una decisión tomada. Bueno, no estaba dispuesto a esperar a la asamblea, me parecía que era el momento y presenté la renuncia la semana pasada y bueno, esta semana la aceptaron y bueno, dejé de ser el presidente de la Cámara de Comercio. Esa es la realidad, con todo lo que eso implica. Obviamente para mí es yo qué sé, yo creo que dejamos una comisión directiva un montón de trabajo con la primera que me acompañó y también con la segunda. Personalmente es algo, no es una decisión fácil, ¿no? Porque creo que, lo decía hoy, la verdad que la comisión directiva cuando tomó la Cámara de Comercio en mi primer periodo, agarramos una institución que estaba muy complicada con... ¿Vos me escuchás bien? Disculpa. Sí, perfecto, sí. Que estaba muy complicada. Bueno, se empezó a construir desde los cimientos, empezamos desde cero, a armar proyectos, a trabajar, pero bueno, después vino esto que es la pandemia. Ahí se tomó una decisión que fue atender a todo lo que era socio y lo que no era. Y la verdad que la primera etapa fue durísima porque uno va viendo comerciantes, uno estando en la Cámara de Comercio va viendo comerciantes que con algunos hasta sos amigos, familiares, que se van cayendo de a pedazo y que obviamente cuando vos estás fuerte lo sentís de una manera, colaborás pero lo sentís de una manera, y yo creo que la segunda etapa de la pandemia a mí me estropeó mucho, me hizo muy mal, vi muchas... fui viendo gente que yo lo había visto que hace 2 años estaba muy bien o estaba bien y la verdad que se iba desmoronando, venían de una manera, vi mucha gente dejar locales y la verdad que emocionalmente eso me fue movilizando un montón. La verdad que la última batería de reuniones que tuvimos con el comercio, me fui quedando sin voz, me fueron pasando cosas interiormente, llegar a mi casa y bueno, mirar a mis hijos y pasar un montón de cosas que te pasan como persona, ¿no? Y bueno, ahí nace una decisión prácticamente tomada de irme, o después, bueno, lo que te dije, vino lo de la comisión directiva de pararme a un costado, y bueno, la verdad que no lo pude aguantar, no nací para estar sentado y esperar que las cosas sucedan y esperar la transición de irme. La verdad que tenía que resolverlo en mi cabeza, de decir doy un paso al costado, ¿no?
Simplemente es eso, obviamente que todo tiene su porqué, pero bueno, es una decisión que me llevó a irme de esta manera, ¿no? Que no es la mejor, me duele un montón, no te voy a mentir, tengo un montón de emociones, que me resulta un montón de trabajo que se hizo, un grupo de trabajo hermoso, gente que me acompañó, y hoy decir que me iba fue durísimo. A mí me pasó que ya la ida de Antonio San Martín en su momento fue una decisión difícil, porque obviamente él estaba fogueado con esto de la pandemia, y él me ayudó a tomar muchas decisiones, trabajar y todas esas cosas. Después vino Gastón Ascueta, que realmente en la Cámara va a tener un gerente que es espectacular. Pero bueno, ya ahora empieza otra etapa distinta, ya no va a haber pandemia, calculo, y ojalá y Dios quiera. Y bueno, yo creo que con Antonio un poquitito de mí se fue de la Cámara de Comercio, ¿no? Porque yo creo que ahí me cambió un poco la cabeza y ya empecé a sentir algo de esto de no poder resolver, y de encontrarme con que algo que pensaba que iba a ser un tiempo seguía siendo más largo, que era la pandemia, y que iba a haber un montón de cosas para hacer, y que realmente la Cámara no tiene esos recursos, ¿no? Porque la verdad que hay cosas que podés hacer, pero la mayoría de las cosas que los comerciantes tenían para resolver no podemos hacer nada. Solo tratar de armarlos, de juntarlos, y de que ellos pudieran manifestarse, o sea, pacíficamente, y llegar a un arreglo, una conclusión con el municipio, como lo que pasó. Esas cosas sí, pero después muchas veces herramientas la Cámara no tiene dinero para solventar y poder dejar que un comerciante no se caiga, ¿no? Y yo creo que ahí está la parte triste mía también, o sea, yo lo sufrí mucho, la última pandemia para mí, hay mucha gente que la vi pasar mal, y eso me afectó mucho personalmente. Entendemos que este proceso de decisión de lo que fue esta licencia que te tomaste tiene que ver un poco más con clarificar esta parte de lo sentimental, pero también recordamos que la primera renuncia se dio en un contexto muy particular, casi en simultáneo con una conferencia de prensa en la que el intendente se mostró enojado, en la que incluso se habían dejado entrever algunas diferencias, discusiones, alguna rispidez, prácticamente en esa conferencia se notó que la renuncia era algo que estaba pensado de antes, conocido de antes, sabido de antes. Digo, ¿cómo terminó tu relación con el intendente o con el municipio, con las autoridades sanitarias? No te voy a mentir, o sea, fue un momento tenso, duro, o sea, el comercio quería algo, y obviamente vos defendés un sector y él defiende otro, o sea, es un choque, o sea, no hay forma de no defender cada uno su parte. Él tiene obviamente defiende una postura, y eso debe estar bien, y obviamente la Cámara de Comercio defiende un sector. Cuando vos defendés un sector, lamentablemente, o sea, digo, no lamentable, o gracias a Dios para el comercio, tenés que ir al frente. Yo creo que la Cámara en eso no se tiene que tener duda que fue lo que hizo, y tratar de buscar yo a Pablo lo conozco, tengo buen diálogo, siempre he trabajado cuando entramos a la Cámara de Comercio con la comisión directiva, lo primero que se hizo es restablecer el diálogo con el municipio, que lo había perdido hace mucho tiempo, muchos años, y obviamente siempre fui al diálogo. Yo siempre entiendo que es un intendente que hay que dialogar, no es un intendente para ir a chocar. Esto nos llevó a confrontar, y es normal, y yo no lo veo como algo que esté mal, o sea, es lo que debía pasar en ese momento. Tampoco es que nos matamos, ni que nos dijimos, ni nada, sino simplemente teníamos dos posturas totalmente distintas. Yo quería que hay una parte que se estaba rompiendo, que no se rompiera, y el comercio ejercía presión sobre eso, y necesitaba algo que uno que está sentado en la Cámara lo tiene claro, porque es comerciante. Y obviamente fuimos al diálogo no normal, sino al diálogo discusión para poder tratar de resolver la problemática. De hecho, fíjate que perdón, y te corrijo, te explico algo, porque era importante saberlo. Yo no tenía resuelta mi decisión de renunciar en ese momento. Mi decisión surgió prácticamente en el momento anterior a la conferencia, cuando creí que no tenía más nada para hacer. O sea, creo que interiormente sentí que había un ciclo que se termina, que yo siempre digo, uno no nace para estar sentado en un lugar,
y estar muchos años porque se desgasta. Yo creo que termino muy desgastado la gestión dentro de la Cámara de Comercio, pero muy desgastado porque me comprometí y trabajé muchísimo, y el equipo que tengo atrás trabajó muchísimo y también se desgastó. La gente que estaba atrás mío estaba muy desgastada, y me parece que bueno, que uno tiene que irse en el momento justo, porque si no después realmente ahí sí yo creo que empieza la problemática. Quiero aclararte algo, después de que pasó todo eso, obviamente Pablo me llamó para hablar, todavía no me he sentado, seguramente esta semana intentaré sentarme, porque primero quería digerir, tomar decisiones, que una era esta y creo que era la más importante, y también, bueno, necesitaba resolver un montón de cosas, volver a mi casa, empezar a mirar a mis hijos desde otro lugar, y trabajar la cabeza un poco para poder relajarme, ¿no? Yo creo que necesitaba relajarme, hacía mucho tiempo que no me relajaba, estaba muy tenso, esto me generó mucho... vuelvo a repetirte, yo tengo familiares que se cayeron y están en una situación muy crítica. Tengo mi mejor amigo está en una situación muy crítica comercialmente, lo sufro, me duele, entonces creo que cuando te moviliza de esta manera y estás en un lugar donde todo lo que te pasa te moviliza, porque es todo un problema continuo, es diariamente tenés que gestionar sobre gente que está muy mal, pero muy mal. Bueno, es momento de decir basta, y creo que, por eso te digo, lamento mucho que no haber llegado a quizás 2 meses adelante, o 3, o 1, que es la asamblea, ¿no? Pero siento que no podía, y lamentablemente, bueno, tuve que irme por la puerta del costado. Te diría que es un dolor inmenso que tengo, porque realmente es una determinación fuerte tomarla, pero bueno, también lo que no quería es pasar por la Cámara y que me generara algo que me hiciera mal. Quería pasar por la Cámara y, bueno, dentro de 2 o 3 meses, cuando yo recomponga mi situación, mi estado de ánimo y todo lo que me pasa por el centro, decir, bueno, sentarme, obviamente, y colaborar con los que le toque. No estoy al tanto, la verdad que estoy tan desconectado de la Cámara que ni siquiera tengo la lista nueva de la gente que me acompañó, y la verdad que no te miento, te soy recontra sincero. Realmente me fui y mi cabeza también se había ido el día que tiré mi renuncia, y que después, bueno, quedé ahí en stand-by, y bueno, obviamente hoy lo volví a hacer y decidido. O sea, nada, esa es la situación real de todo lo que sucedió, ¿no? Guillermo, con el resto de las instituciones, digo por tal caso, otra de las instituciones fuertes y representativas y que también a veces tiene que enfrentarse a este tipo de situaciones, como la sociedad rural, ¿cómo fue la relación? ¿Cómo se mantuvo la relación a lo largo de tu mandato? No, yo con Lucas siempre tuvimos diálogo, en un momento siempre tuvimos buen diálogo. La verdad que no te voy a mentir, decir que hablábamos todos los días. Bueno, no hablábamos, era muy esporádicamente por alguna situación en especial, pero Lucas defiende un sector, entiendo, y obviamente tiene sus batallas también, porque o sea, defiende un sector que obviamente tiene estas ida y vuelta como fue el comercio. Pero no, yo defiendo y augurio el tema de que haya dirigente nuevo. Me parece Luca un dirigente que también nació a la par mía. Los dos nos fuimos haciendo de a poco, y creo que tampoco él sufrió de este desgaste, ¿no? Él lo pudo resolver de otra manera. Seguramente es una historia totalmente distinta, pero nada, hoy te puedo decir muchas cosas sobre el tema de la rural. La impronta de la Expo General en su momento, que nunca fue algo con la rural, en contra de la rural, sino la verdad que yo vengo del parque industrial y siempre soñé con lo que hoy está pasando, un parque industrial distinto. La propuesta fue hacer algo en el parque industrial para que el parque industrial fuera visitado, que se viera lo que se quería concretar, y yo creo que así fue. Hoy el parque industrial está totalmente vendido, te diría que casi al 100%, y después con Lucas nos fuimos acercando, y eso se fue entendiendo. Vino la etapa de Vietnam, y creo que de la embajada de Vietnam, y ahí con Lucas nos sentamos, y creo que los dos entendimos el concepto de lo que la Cámara estaba haciendo. Pudimos sentarnos en la mesa, recuerdo el intendente en la rural, sentarnos en la mesa todos juntos con él también, y creo que ahí también él empezó a entender un poquitito de mi rol de la Cámara de Comercio. Yo no hice política partidaria, simplemente sentía que la Cámara de Comercio no tenía diálogo con el municipio, y debería haberlo tenido siempre, esté el intendente que esté. Me parecía que era erróneo eso, ¿no? Y siempre traté de sumar hacia los sectores, siempre cuando
inclusive hacia Pablo, veía alguna empresa o algún lugar que por ahí no se visitaba y hablaba con el secretario de producción, con quien estuviera en ese momento. Yo creo que tuve una muy buena etapa de trabajo con Jorge Coluccio y marqué también, me parecía que en el privado hacía falta cosas y fui tirando ideas y creo que algunas la hicieron y fueron muy buenas. Bueno, de hecho, vuelvo a repetirte, el intendente se sentó en la sociedad rural, pudimos armar, poner la institución en otro lugar, ¿no? Pero no, es buena y de hecho yo he tenido diálogo con él, con algunos también de la sociedad. Obviamente algunos disentirán con mi trabajo y de la comisión directiva, pero no, nunca hubo mala intención. Yo creo que la Cámara de Comercio necesitaba algo distinto y en eso estuvo también lo de la Expo, ¿no? La Cámara de Comercio necesitaba una exposición propia y creo que el lugar era el Parque Industrial, porque hablamos de industria y la Cámara de Comercio e Industria. Y me parece que eso está en otra página, no ya pasó, lo pudimos hablar con Luca alguna vez, estuvimos juntos sentados en una mesa de trabajo en la época que juntamos alimentos, que la Cámara en eso nunca lo hizo público, obviamente. Pero nada, yo pienso que fue buena, no sé, ni buena ni mala, la verdad que fue con acercamiento, siempre trabajando y bueno, lo que es no son sectores distintos que tampoco están tan conectados. Si bien el comercio vive del campo, porque es así, nada. La verdad que en la etapa esta de la pandemia no hemos tenido mucho diálogo, realmente en mis batallas dentro de la Cámara con toda la problemática que hemos tenido, no hemos tenido diálogo. ¿Era suficiente con lo de la Cámara? Sí, era suficiente. Sí. Y no, nunca, escuchá Andrea, te digo, nunca me detuve a mirar muchas veces lo que pasa por el costado, ¿no? Yo creo que cuando vos querés marcar una línea tenés que mirar un poquitito sobre la línea del medio donde vos vas y a veces cuando hay guerra entre sectores hay que dejarlo, ¿no? Uno se tiene que correr al costado porque si no sale dañado. Me parece que un poquitito eso fue lo que decidimos como Cámara de Comercio, siempre tratar de ir por el medio, teniendo un buen diálogo con el intendente y con los sectores y eso no se puede criticar. Yo no fui a hacer a la Cámara política partidaria, de hecho me estoy yendo y bueno, vuelvo al mismo lugar, estoy haciendo algo distinto, estoy trabajando para la Unión Industrial de La Barría hoy un poco con el presidente en su primera línea y ayudando. Me gusta producción, me gusta industria, me gustan las pymes, me gusta ayudar a la gente y bueno, eso habla un poquitito de mí, de mi pasar sobre la Cámara, ¿no? Es algo que aprendí, me gustó. Soy una persona que nunca había trabajado en una institución y me encantó trabajar con gente, con chicos menores que yo que tenían, la verdad que un montón de proyectos, gente que tiene un montón de proyectos y que simplemente hay que sentarse a hablar y dejarlos que hagan, ¿no? Y un poquitito eso habla de lo que yo vine a hacer a la Cámara de Comercio y creo que esa la puso la institución en un lugar distinto. Después yo siempre trabajé con el Ministerio de Producción de la era de Macri, con Tisado, hoy con Augusto Costa. Tengo muy buena relación, hablamos, he tratado de acercar a la Cámara a un lugar donde nunca pudo estar, en la parte hacia la afuera, y nada, y ponerme el sombrero de las pymes y ver que la realidad, o sea, para que las cosas cambien tiene que haber tipos como Guillermo Hilari que les pasa lo cotidiano y poder transmitírselo a los que están gobernando de turno. Eso fue un poco mi meta y creo que algunas cosas se lograron y otras tristemente te tengo que decir que no la pudimos terminar porque la pandemia obviamente te lleva puesto, ¿no? ¿Qué cambió en Guillermo Hilari el paso por la Cámara de Comercio de Pehuajó? Perdón, se te cortó un cachito, disculpa. ¿Qué cambió en Guillermo Hilari el paso por la Cámara de Comercio de Pehuajó? Caí porque estaba trabajando en el parque industrial, o sea, tenía un convencimiento de que Pehuajó tenía que tener un parque industrial distinto y el municipio estaba poniendo un montón de energía y yo sentía que faltaba convencer al privado de lo que se quería hacer y al ir a la Cámara de Comercio me encontré con algo distinto. Creo que cambió, me dejó conocer a gente que piensa parecido, que teníamos las mismas convicciones. Nada, empecé a ver, no sé, sentía que me pasó algo interior, podría explicártelo así,
que sentía que era algo que le faltaba a la ciudad, ¿no? Que había mucho por hacer y que creo que un poquitito de eso lo encontramos. A mí la verdad que las chicas de comunicación que ustedes conocen me hicieron un trabajo, la verdad que una genialidad, y creo que mi imagen tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con un trabajo increíble de las chicas, y la verdad de un grupo de trabajo impresionante. La verdad que cambió mucho en mí. Creo que aprendí a trabajar en equipo, aprendí a entender, aprendí a también a conocer una parte muy sensible mía, porque te pasan muchas cosas dentro de una Cámara de Comercio. Creo que también tiene que ver con la etapa, ¿no? Creo que entró un Guillermo duro y se va un Guillermo más sensible, quizás en la situación, ¿no? De irte. Pero creo que cambió mucho. Sí, cambió mucho. Cambió mucho, tengo una postura más firme en algunas cosas. Si vuelvo a repetirte bien, estoy movilizado, tengo muchas cosas que me rondan por la cabeza, ida y vuelta. Fui un tipo que fui al choque, y eso vos lo sabés, lo tenés porque obviamente trabajás en un lugar que me has visto. Y creo que entró un Guillermo y se va otro, ¿no? Porque conocí gente nueva, compañeros que seguramente gente que voy a tener una relación de por vida, porque la verdad que encontrar gente que después te siga es muy lindo, ¿no? Habla muy bien de lo que vos haces de adentro, de lo que te nace del corazón, de lo que vos querés para el resto. Porque cuando entrar a una institución, la verdad que te digo, Andrea, nunca hice algo para mí, y me han pasado muchísimas oportunidades, y siempre trabajé para el resto, y eso me gustó. Creo que me debía eso de haber trabajado en una institución, y bueno, estoy contento porque lo hice, ¿no? Y me generó un montón de la verdad, de alegría. Me llevo un montón de cosas lindas, la verdad que un montón de los empleados de la Cámara, cambiar el eje de la Cámara venía muy mal. Yo digo siempre que la Cámara iba derecho a un palo, y hoy queda una Cámara distinta, seguramente va a haber otra impronta, va a haber gente con ganas de volver a sentarse, ¿no? Eso es lo que me da la sensación, ¿no? Eso un poquitito habla de mí, yo soy un poco así, me gusta, si bien soy duro, pero soy espontáneo, si bien tengo errores como tenemos todos, pero también los acepto. Cuando cometo un error, la verdad que las chicas de eso de comunicación me han enseñado mucho, aprendí mucho de ellas, porque todo el tiempo me marcaban mis errores y trataba de cada vez que volví a salir o que volví a hablar, corregirlos, y bueno, aprendí. Un Guillermo distinto, vuelvo a repetirte, no hay nada raro, en mí no hay nada raro, no hay un tipo que va a hacer política en este momento, no me interesa, vuelvo a repetir porque se me ha preguntado, y simplemente aprendí, y estoy muy agradecido a la institución, pero muy de corazón, muy agradecido a la gente que me acompañó, y obviamente me siento un afortunado, ¿no? Guillermo, te agradecemos como siempre por atendernos, como lo hiciste siempre a lo largo de tu gestión. Por supuesto que desde el primer momento queríamos hablar con vos, queríamos conocer un poco qué era lo que te había llevado a esta renuncia, queríamos darle un cierre a tu participación y agradecerte. Lo hicimos por privado, ¿no? Esta posibilidad de hablar, aunque a veces, bueno, lo hemos dicho, incluso hasta en chiste, molestar en las preguntas, representar a una institución, ser una figura pública y hablar con los medios es algo que lamentablemente tenemos que reconocer porque no siempre pasa. Bueno, yo te agradezco. Déjame agradecer, vuelvo a repetirte, a toda la comisión directiva, a los empleados de la Cámara que cumplen un rol re importante dentro de la Cámara. Creo que es gente que lleva la Cámara en la sangre, y toda la gente que pasó en mi periodo, ¿no? La verdad que en mi periodo anterior hay mucha gente que quedó en el camino, Ezequiel Pallero, un montón de gente que me acompañó, que creyó en mí, la verdad, porque creyeron en mí. Y nada, agradecerte a vos también, nuestras idas y vueltas, ¿no? Discusiones que han hecho crecer, obviamente, porque está bueno. Y bueno, y la verdad que está bueno que desde el lugar que te toca, a veces esas preguntas incómodas han sacado, de verdad, han sacado esas cosas que uno tiene que decir, que siempre tiene que decir. Uno no está acá para que le pregunten cosas lindas, ¿no? Tiene que decir también lo malo, y creo que eso está bueno. Eso habla bien de vos, y obviamente hablará bien de mí. Lo sabrás vos, no te lo voy a decir yo, pero bueno, te agradezco mucho los espacios que me han dado, la verdad, a vos, a Tito, y nada, seguramente en algún momento nos veremos para, yo qué sé, espero que algún día tenga ganas de volver a algún lugar, ¿no? A algún espacio, y que sea la parte que me gusta, ¿no? Y no creo que sea la política, eso te lo dejo
Te lo dejo ahí como un título, ¿no? Ese es el título que tenemos que poner, ¿no? No, para nada. No es así. No, yo no voy a decidir lo que ustedes tengan que poner, simplemente espero que la nota que hicimos te haya quedado todas tus dudas que tenías, obviamente te las haya entendido y te las haya sacado. Guillermo, muchísimas gracias como siempre, y desde donde sea que estés la próxima vez, desde ahí vamos a hablar. Bueno, muchas gracias, Andrés. Abrazo enorme, hasta luego. Bueno, Guillermo Hilari, hablando de esta segunda renuncia, tal como lo decíamos ayer, una segunda renuncia que sí tiene que ver un poco más con la parte emocional, con lo que generó el paso por la Cámara. La primera renuncia tuvo más que ver con la Cámara, con lo que pasó, con la pandemia, con las luchas que se tuvieron que dar, con las discusiones y las posturas diferentes que terminaron desgastando una gestión que había llegado con muchísimo entusiasmo, que había realizado muchísimas cosas, que había llevado adelante un montón de proyectos, pero que lamentablemente por distintas situaciones no todos se pudieron llevar a cabo y bueno, terminó de esta manera.